que nace esta pregunta que dice: ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? ¿Quién la hace? ¿El profeta? ¿Israel? ¿Quién la hace? Dios. Él hace una pregunta muy importante que espero que en esta tarde usted y yo podamos entender. Dios, Él anhelaba un lugar, un tabernáculo, una morada, un templo donde poder habitar en medio de nosotros. Es verdad que la Biblia dice que Dios llena los cielos y que Él llena la tierra. Mire lo que dice: el cielo es mi estrado y la tierra, el cielo es mi trono, perdón, y la tierra estrado de mis pies. Verso 2: mi mano hizo todas estas cosas. Amén, dice el Señor. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Espero que esta tarde, con mucha gracia de Dios, podamos traspasarle a usted el corazón de Dios. ¿Y por qué digo el corazón de Dios? Porque el construir un templo, el haber edificado un templo para Dios, como se le llama el templo de Salomón. Yo voy a hablar del plan original de Dios para poder entender cómo poder aplicarlo ahora a nuestros tiempos. El plan original de Dios es que Él quería que se le levantase una casa. Antiguamente, el lugar donde Dios moraba antes, de una manera más tangible, de una manera más visible, era en una tienda llamada el tabernáculo de Moisés. Era solamente hecha de telas y era movible, no estaba fija, porque Israel continuamente se estaba movilizando. Y aquí es donde vamos a necesitar que usted vaya tomando algunos apuntes, porque vamos a estar tomando varias cositas que son importantes, ¿ya? Y vamos a hablar primero que todo, disculpe que se vea un poquito, usted usa los 3D, los glasses 3D, y usted puede ver con profundidad, amén. Pero es importante primero que todo entender que la construcción o la edificación de un templo es donde Dios habita, un templo es donde Dios quiere manifestarse, un templo es donde Dios quiere morar. Y qué privilegio más grande, porque ¿quiénes somos nosotros para que Dios nos pueda visitar? ¿Quiénes somos nosotros para que Dios se acuerde de nosotros? Dice un salmo. Primero, por favor, vaya al libro de Segunda de Samuel, el libro de Segunda de Samuel, capítulo 7, para entender que la edificación del templo salomónico, o el templo que más adelante se llama el que reconstruyó Herodes, o el que estaba en Jerusalén, es importante que entendamos, no fue algo de David, no fue algo de Salomón, sino que fue algo que nació en el corazón de Dios. Y permítame decirle que lo que nace en el corazón de Dios, hermanas, permanece de una manera u otra y se lleva a cabo. Y cuando Dios es el que permite que nosotros podamos estar dentro del plan de Dios, entonces nos debemos sentir sumamente honrados y sumamente privilegiados de que Dios se acuerde de nosotros. ¿Lo encontraron? Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 1. Yo leo uno y usted lee el otro, ¿ok? Dice así: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, ¿ok? Dios está hablando y está demandando algo. ¿Cómo se sentiría usted? Un ejemplo bien simple: que esta casa estuviera descuidada. Esta es casa de Dios. Que esta casa estuviera sucia, que esta casa estuviera desordenada, y que la casa suya estuviera brillosa, estuviera limpia, que la casa suya estuviera lo más amoblada posible y de la mejor manera. ¿Cómo se sentiría usted y cómo se sentiría Dios? Nosotros decimos un dicho muy bonito: Dios se merece lo mejor. Pero a veces en la realidad nosotros no le damos a Dios lo mejor.
Le voy a dar un ejemplo simple. Una vez una persona se acerca al pastor y le dice: pastor, ¿sabe? Yo quiero regalarle a la iglesia un piano viejo, porque me acabo de comprar uno nuevo y quiero donar el piano viejo para la obra de Dios, para la iglesia. ¿Cómo cree usted que se tiene que haber sentido Dios? Usted con el nuevo y Dios con el viejo. Muchas veces cuando pasan las hermanas o los hermanos a cantar y si se equivocan una nota dicen: perdóneme hermano, voy a empezar de nuevo porque para Dios es lo mejor. ¿Ha visto usted eso? Pero a veces no nos damos cuenta de lo que decimos. Por eso que a través de esta conferencia queremos que Dios traiga revelación, que Dios traiga sabiduría y que podamos entender el lugar que se merece Dios y el lugar que nos corresponde a nosotros. Nosotros somos producto de alguien. Estamos aquí porque hoy, en su gran amor y misericordia, Dios permitió que abriésemos nuestros ojos. No estamos aquí por mi trabajo o por una computadora o porque yo le pagué al presidente para que me dejara respirar. Estamos aquí por puro amor de Dios. Permita a Dios que entendamos que para Dios se merece lo mejor. Amén. Seguimos leyendo, por favor. El profeta Natán le dice a David: mira, tú habitas en una linda casa, en un lindo palacio, y resulta que Dios y el arca, que ya voy a explicar qué es lo que es el arca, está entre cortinas. Verso 3 dice: y Natán dijo al rey, Natán era un profeta: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Ve y di a mi siervo David: así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Ya les vamos a dar desayuno para que lean más fuerte. Amén. Bueno, yo sé que hay diferentes versiones. Aquí por lo general usamos la Reina Valera del 60. Sé que también se usa la Reina Valera antigua. Ya, leo el verso 7. ¿En qué quedamos? En el 6. ¿Ustedes leyeron el 6? Ya, yo termino con el 7. Dice: y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Un material muy fino, un material muy caro, porque Dios se merece lo mejor. A través de esta enseñanza, mis hermanas, yo quiero que nosotros podamos entender algo, que en la construcción del templo Dios fue muy específico. Fue muy delicado. Vamos a ver números, vamos a ver ciertas medidas, porque para Dios las cosas tienen que ser hechas muy bien. Esta tierra está, ¿se ha fijado usted? Está colgando en el aire y no nos caemos. ¿Cuántos conocen el mar? Un poquito que se salga del límite del mar, queda la escoba, se acaba todo. Un poquito, hermanos, que el sol se acerque a la tierra o la tierra se acerque al sol. ¿Qué cree usted que pasaría? Quedaríamos todos chocolitos, todos bronceaditos, más que bronceaditos. Quedaríamos todos calcinados. Dios es tan preciso, Dios es tan perfecto. Este cuerpo, hermana, este cuerpo que ustedes tienen es perfecto. Aunque usted diga que tiene unos rollitos más, unos kilitos menos, pero Dios lo hizo perfecto. Amén. Usted hasta la uña, usted se entierra aquí algo y todo el cuerpo le duele. Dios es perfecto. Y en la construcción de su casa, Dios fue extremadamente minucioso, delicado y muy detallista. Por eso Dios bendiga a la iglesia de excelencia, que hace las cosas por excelencia. Tenemos, al igual que Moisés hizo conforme al modelo del monte, ¿ya? Dios solo tuvo me falta la otra mujer, una sola tienda. Está mirando para allá, yo creo.
Y voy a tener que estar mirando para acá. Bueno, una sola tienda, amén. El anhelo, el anhelo de David era edificar el templo, pero él solo reunió los materiales. Por favor, vaya a Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, en el capítulo 28. ¿Ya? Verso 3, verso 6 y verso 19. Y le voy a pedir a alguien que me lo pueda leer. No se me peleen. ¿Ya? El verso 6. Y yo voy a leer el verso 19, que dice de esta manera: todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras de ¿qué? Del diseño. Dios fue quien puso, para que usted me entienda, Dios fue el arquitecto. Y cuando Dios hace algo, ¿cómo lo hace, hermano? ¿A media? ¿Cómo lo hace? Lo hace perfecto. ¿Ya? Entonces fue Salomón el elegido, ya, para hacer uno de los templos más hermosos. Para que usted me entienda, el templo de Salomón, estoy hablando más o menos de 5 canchas de fútbol. Era el terreno. Y fue considerado la 7ª maravilla del mundo. Qué tremendo es lo que Dios hizo. Por favor, vaya ahora a Segunda de Crónicas, capítulo 3. Este templo no podía ser construido en cualquier lugar. Tenía que ser en un lugar muy específico, que se llama el Monte Moriah, ¿ya? O en hebreo, que significa, ojalá pudiera hablar hebreo, Moriah o Moriyá. Ya me salió entre medio hispano y hebreo. Pero para que usted me entienda, en ese monte es donde Abraham también iba a sacrificar a su hijo Isaac. Y donde Dios se le apareció y le dijo: no mates al niño. Todo lo que Dios hace, para que usted me entienda, el Antiguo Testamento es una sombra de lo que estaba por venir. En matemáticas tenemos nosotros álgebra, geometría y también tenemos cálculo. Usted no puede estudiar, ¿cuál es la primera? Álgebra, ¿no es cierto? Y después del álgebra, ¿cuál viene? ¿Geometría? ¿O cálculos? Usted no puede estudiar geometría sin antes estudiar álgebra. No se puede hacer. Hay cosas en la vida que nosotros necesitamos entenderlas. El Nuevo Testamento es el reflejo, es la confirmación del Antiguo Testamento. Miren lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 3, verso 1 al 4. Entonces este templo tenía que ser construido. Dice: comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en él la era de Ornán Jebuseo. Y comenzó a edificar en el mes segundo, a los 2 días del mes, en el 4.º año de su reinado. Estas son las medidas que dio Salomón a los cimientos de la casa de Dios. La primera, la longitud de 70 codos y la anchura de 20 codos. El pórtico que estaba al frente del edificio era de 20 codos de largo, igual que al ancho de la casa, y su altura de 120 codos, y lo cubrió por dentro. ¿De qué cosa? Para Dios, ¿hay que darle lo mejor o hay que darle las obras? Para Dios hay que dar lo mejor. Es importante entender ¿qué es lo que significa el monte Moriah? El monte Moriah significa seleccionado por Jehová, elegido, electo, favorito, perfecto. Amén. Eso significa
lo que es el monte Moriah. Es importante entender por qué es que Dios permitió que este templo se levantara en un lugar específico. Como decía anteriormente, fue el lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, su primogénito, el hijo de la promesa. La raíz en hebreo, que es Rahá, la raíz significa, mis hermanas, algo muy simbólico, algo muy especial, algo que solamente Dios puede hacer, y espero que podamos entender que hay algo muy importante que nosotros necesitamos entender. Permítame darle un poco de referencia. El primer templo fue construido 1000 años antes de Cristo, el templo de Salomón. Ya lo destruyó el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Él lo destruyó en el año 587 antes de Cristo. Salomón se demoró más o menos 7 años en edificar esta hermosa obra de arte. 7 años no es poco. ¿Qué significa el 7? En la Biblia el 7 significa perfección. En 6 días hizo Dios todo, y al séptimo día, ¿qué es lo que hizo Dios? Descansó. Tenemos nosotros más o menos 6000 años que lleva el ser humano en esta tierra, y vienen 1000 años, que es el milenio, donde el Señor va a reinar con nosotros aquí en esta tierra. Ya el segundo templo fue completado porque el rey Nabucodonosor lo destruyó, y fue completado en el año 515 antes de Cristo, durante el rey perso llamado Darío. Ya ahora después lo reconstruyó Herodes, y fue destruido por los romanos al mando de Tito en el año 70 después de Cristo. Entonces tenemos, hermanas, que hay un hermoso proceso en todo esto, y es importante entender que Salomón es figura o tipo del Espíritu Santo. Si ha habido alguien sabio en esta tierra, ha sido el rey Salomón. Y cuando este templo fue inaugurado, mire lo que sucedió ahí mismo en Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 1 al 3. Dice: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Y cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron al Señor, diciendo: porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. El día glorioso de la inauguración del primer templo fijo estaba, hermanas, llena de la presencia de Dios. Nuestro deseo, que al final de todo esto, hermano, usted y yo podamos ser visitados por la gloria del Señor. Amén. Quiero, para que usted me entienda algo, porque voy a hablar de varios detalles, de varios artículos, elementos dentro del templo que son muy simbólicos para nuestros días. Y para poder entender un poquito esto, permítame mostrarle un viaje virtual del templo salomónico.
¿Qué les pareció ese viaje virtual? La verdad que hablar del templo de Salomón es hablar de Dios mismo y de cada detalle tan exclusivo, tan específico. No podía ser ni más ni menos. Yo quiero que usted tenga presente algo en su mente al estar yo hablando acerca de todas estas explicaciones. Hoy el templo de Dios no es algo de hecho de oro, sino que es algo de mucho más valor, y es el templo que es usted mismo y yo. Quiero que entienda, le di esta explicación, este video con los elementos, porque cada elemento apunta a una enseñanza, a una revelación que los creyentes necesitamos entender para valorizar este nuevo pacto, esta nueva oportunidad que Dios nos ha entregado a nosotros. Hemos visto eso, hermanas, la inauguración de este templo, decíamos, quedamos al final, que descendió la gloria del Señor de una manera muy extraordinaria. Fueron 7 años, fue enorme la cantidad de material exquisito y el más caro de ese tiempo por el cual fue construido el templo de Dios. Hemos visto que tenía que ser edificado en el monte de Moriah, porque era un monte, y Moriah en hebreo, como decíamos, significa seleccionado, elegido, favorito y preferido por Dios. Quisiera que pudiéramos ver algunos detalles dentro del templo. ¿Se fijó esas 2 columnas que habían? Esas 2 columnas que eran de bronce. Por favor, vaya a Primera de Reyes, capítulo 7, verso 15. ¿Y por qué uso la Biblia? Porque la Biblia es el manual, es el plano, no solamente para edificar el templo salomónico, sino para poder edificar nuestras vidas espirituales. Nosotros no podemos adorar a Dios como se nos ocurre. Tenemos que adorarlo como a Dios le agrada. Tenemos que conducirnos como el Señor quiere que nos conduzcamos. Primera de Reyes, en el capítulo 7, vamos a hablar ahora de ciertos elementos del templo para poder apreciar más todavía la revelación. Dice el verso 15, hablando de las columnas, dice: y vació 2 columnas de bronces. La altura de cada una era de 18 codos. Un codo es como medio metro. Y rodeaba a una y a otra un hilo de 12 codos. El 12 es un número simbólico para Dios. 12 tribus, 12 apóstoles. Es un número de estar completo. Sigo leyendo el versículo 21 y 22. Estas columnas erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna al lado derecho, le puso por nombre Jaquín. Diga conmigo, Jaquín. No Joaquín, Jaquín. Vamos a aprender a hebreo hoy día, ¿eh? ¿Cómo se llamaba? Una Jaquín. Esa es la que estaba al lado izquierdo o al derecho, porque todo es muy importante para Dios. Y la otra, y alzando la columna al lado izquierdo, llamó su nombre Boaz. Diga conmigo, Boaz. Amén. Ahora, ¿qué significa? Es importante entender columna. No me haga pronunciar la palabra en hebreo porque está bastante complicada. Significa estar en pie, erguido o estático. Acción de estar en pie. Si hay algo que Dios espera de todos nosotros, es que la iglesia esté en pie y que jamás sea derrotada, porque Cristo pagó el precio por nuestra victoria. Amén. Ahora, ¿qué más? Dice característica de la columna Jaquín. Jaquín significa Dios establece. Amén. Dios afirma, cimentar,
fundamentar, asentar las bases. O sea, Él será establecido, Él hará establecer. Y es la raíz del hebreo kuwen, y que significa estar en pie de una manera vertical, firmemente establecido, fundado con firmeza. Esa era la columna ¿de cuál? De Jaquín. La siguiente, que es la columna llamada, que estaba al lado izquierdo, que era la columna de bronce llamada Boaz. Boaz significa rectitud. Por favor, trate de usted ir asimilando todas estas descripciones a su vida, a mi vida, a la vida de la iglesia, porque todo lo del templo apunta a nuestras vidas. Amén. Entonces, Boaz significa ¿qué? Rectitud, fortaleza, poder, vigor, ligereza, rapidez. O sea, en conclusión, las dos columnas, la columna de Jaquín, en conclusión, significa ¿qué? Estabilidad. Y la columna de Boaz significa ¿qué? Rectitud. Dios bendiga al templo de Dios en estos días. Mire usted al que está al lado suyo. Échele una miradita. Esa persona que está al lado suyo, al que estoy yo mirando en estos momentos, este es un templo de Dios. Amén. Lo que acabamos de ver fue la séptima maravilla del mundo. Pero lo que yo estoy viendo aquí es mucho más que las 7 maravillas juntas. Porque usted y yo valemos mucho. Mucho, mucho. ¿Y sabe cómo fuimos construidos? Ya se lo voy a explicar más adelante. Sigo. Otro elemento, el mobiliario del templo. Por favor, vaya a Segunda de Crónicas, capítulo 4, verso 1. El altar de bronce. Vamos a ver qué significa esto. Alguien que me lo pueda leer. Segunda de Crónicas, capítulo 4, verso 1. ¿Se da cuenta que específico es Dios? ¿A todos le puso qué? Medidas. Cuando en la Biblia habla de números, cuando en la Biblia habla de años, cuando en la Biblia habla de edades, hay que prestar mucha atención qué es lo que hay detrás de eso. ¿Qué significa eso? Los números en hebreo, todos tienen una hermosa revelación, un hermoso significado. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Qué significa el bronce? El bronce era un altar de bronce. El bronce significa, mis hermanas, significa juicio. ¿Ya? Que viene del hebreo nekoshed, que significa lascivia, carnalidad, lujuria, deseo sexual, sensualidad. También tiene su aplicación en desnudez, vergüenza, afrenta, escarnio, oprobio. El sentido amplio de la palabra nekoshed son obscenidades. Era un altar que ardía y que quemaba los sacrificios, las impurezas. Si hay algo que es importante entender, este templo, que es ahora mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, necesita ser limpio, necesita estar lavado. No puede haber obscenidades en este templo. Por eso es que estaba afuera, estaba en el atrio de afuera, porque el templo salomónico está constituido en 3 partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y ahora voy a explicarle lo que significa cada uno de estos. Estamos ahora hablando del atrio, y en el atrio, o sea, en la parte externa, estaba el altar de bronce, o sea, que es figura de lo que representa el juicio. ¿Ya? Ahora, en el altar de bronce representa, ¿ustedes alcanzan a ver ahí, no es cierto? No, pónganse los 3D glasses. No.
El altar de bronce representa quemar en él el cuerpo pecaminoso, ofrecer el cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Este templo ahora necesita, hermanas, ofrecer a Dios un culto que agrade a Dios. Romanos, por favor, para que me entienda un poquito más, Romanos capítulo 12, verso 1. Dice la Escritura, hablando del altar de bronce o de lo que significa el bronce, que es juicio, y que en él deben ser llevados nuestros sacrificios y quemarlos. Dice, así que hermanos o hermanas, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis, ¿qué cosa? Vuestros cuerpos, ¿en qué cosa? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No podían los sacerdotes entrar adentro sin antes ofrecer un sacrificio donde estaban ellos quemando y purificando no solo sus vidas, sino que también el pecado de todo el pueblo de Israel. La Biblia dice algo muy hermoso, que Dios es fuego. ¿Y fuego qué? Consumidor. Y qué horrenda cosa es caer en las manos de ¿qué? De un Dios vivo. Si estar aquí es algo muy solemne. ¿Qué le dijo Dios a Moisés cuando se le aparece la voz? Cuando la zarza ardía y en medio de la zarza salía una voz. Lo primero que le dijo Dios a Moisés, ¿qué le dijo? Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde pisas, santo es. ¿Y qué es lo que había ahí? Fuego. Si hay algo que hoy día está derramando Dios sobre el pueblo de Él, es un fuego que se llama el Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el Señor. Dimensiones del altar de bronce. Era de largo 20 codos, de ancho 20 codos, de alto 10 codos. O sea, si usted hace la matemática, 20 por 20, 400, 400 por 10, 4000. Ahora, ¿cómo lo podemos llevar eso? El templo, 4000 años esperó la humanidad para ser librados del juicio por el pecado, por el sacrificio que Jesucristo hizo por usted, por mí y por toda la humanidad. Desde el tiempo que Jesús murió, han habido 4000 años. Todo es muy simbólico, los números, porque Él fue llevado como cordero inmolado, fue llevado al matadero, porque ahí era donde llevaban los corderos, lo echaban en el altar de ¿qué? De bronce. Ahí se ponía para que el Señor pudiera perdonar los pecados del pueblo. 20 por 20 por 10 son 4000. 4000 años tuvo que esperar la humanidad para que Jesucristo pagara el precio de nuestra redención. Sea bendito el nombre del Señor. Otro elemento en el templo, el mar de fundición o mar de bronce o lavacro. Le dije, presta atención al paseo, al tour virtual, porque vieron varios elementos ahí. Por favor, Segunda de Crónicas, capítulo 4, verso 2. Sé que vienen otras exposiciones, voy a tratar de ir lo más rápido, conciso, preciso, claro, pero es importante, porque si no entendemos la raíz, nunca vamos a vivir conforme a la revelación. Si no entendemos lo que es el Antiguo Testamento, tampoco vamos a entender lo que es el Nuevo Testamento. Segunda de Crónicas, dijimos, capítulo 4, verso 2. ¿Ya? Alguien que me lo lea, por favor. Hizo un mar de ¿qué? De fundición. ¿Ya? Tremendo es los detalles que Dios da. Ahora, ¿qué significa esto? El mar, para que usted me pueda entender, el término mar
representa algo grande, un tamaño, y por la cantidad de agua que tenía, especialmente en su interior. Por eso se le llama mar, porque era bastante grande. Amén. Si para llenar una alberca, una piscina que le pusimos un par de años a mis hijos, me demoró toda la noche. ¿Y para qué le cuento cuánto me salió el bill? Ni me pregunte. De ahí nunca más la puse, se acabó. Pero bueno, para Dios es muy diferente todo. Eso era para mis hijos. Si hay que hacerlo para Dios, eso hay que hacerlo con fe, sabiendo que Dios tiene mucho más. Amén. Entonces, sus dimensiones eran de 10 codos de diámetro, 5 de altura y su circunferencia 30 codos. Podemos interpretar el término cómodo como lo que es el conocimiento de Dios en el hebreo. ¿Conocimiento de qué? De Dios. Todo tiene un propósito, todo tiene un significado. No, ya se me acabó hasta la pila, ahí está. Seguimos con el atrio, seguimos con el mar de fundición. Por favor, leamos el verso 5 del mismo capítulo de Segunda de Crónicas. Y dice, y tenía un gruesor, un palmo menor, y el borde tenía la forma del borde de un cáliz o de una flor de lis, y le cabían 3000 batos. No batos de... No, ¿Cuánto le cabían? 3000 batos. ¿Qué significa esto? Los números, las palabras en hebreo, todo tiene un significado. Un bato es una medida hebrea para medir los líquidos o también para cuantificar ya todo lo que es líquido, todo lo que es como un medio de medición. Eso era un bato. ¿Ya? ¿Y qué significa un bato? Un bato, en la palabra hebrea es bath, suena como baño en inglés, pero es bath, que equivale a 22 litros. Ya, 22 litros es un bato. Ahora, ¿cuántos batos habían en ese mar de fundición? 3000. Hagamos la matemática. 3000 por 22 son ¿cuánto? 66,000 litros. ¿Ya? Ahora 66,000 lo rompemos 1000 por 66, da el número de ¿qué? De 66,000 litros. ¿Qué significa esto? 1000 es un número total, completo, es muy simbólico el 1000. 66 representa el número de libros que contiene la Biblia. Por eso que decíamos, codo es y significa el conocimiento de la palabra de Dios. Tenía que ser con ¿cuántos batos? 3000 batos. Todo era con tanta delicadeza y precisión. Y espero que usted vaya entendiendo esto. Dios espera de este templo precisión. Yo no puedo adorar a Dios, como decimos en Chile, al lote, o desordenadamente, o como yo quiero. Tristemente hoy día hay iglesias para todos los gustos, pero no todas son de Dios. Porque lo de Dios está hecho conforme a la palabra. Por eso es que es importante que usted anote y use la Biblia. Y si no tiene una Biblia, venda su televisor y cómprese una Biblia, porque le va a traer vida eterna. El televisor le va a traer dolor de cabeza si mira mucho, y más encima estar pagando mensual. La Biblia vale más barato. Por eso es que a través de esta enseñanza Dios despierta algo en nosotros, y espero que su vida se llene de sabiduría. El mar de fundición, mar de bronce o lavacro. Por favor, ahora veamos los versos 3 y 4 del mismo capítulo. Y debajo del mar habían figuras de calabazas que lo circundaban, 10 en cada codo alrededor. Eran 2 hileras de calabazas fundidas juntamente con el mar. Verso 4, preste atención a esto. Estaba sentado sobre ¿qué? ¿Se acuerda en el video? ¿Vio los bueyes? Ya, qué importante que lo haya visto, porque eso representa algo. Estaba sentado sobre 12 bueyes. Mire lo que dice: 3 de los cuales, o sea, 3 bueyes miraban hacia ¿dónde? Hacia el norte. 3 bueyes miraban hacia el occidente. 3 bueyes miraban hacia el sur.
y 3 bueyes miraban hacia el oriente. Total, 12. Y el mar descansaba sobre ¿qué? Ellos. O sea, ¿quiénes son ellos? Los bueyes. ¿Ya? Descansaba sobre los bueyes y las ancas de ellos estaban hacia dentro. ¿Qué significa esto? Figura de los bueyes había alrededor. Amén. Alrededor de este mar. Los bueyes representan los ministros o siervos de Dios. Ahora, ¿qué significa esto? Debajo de nosotros los ministros hay una tremenda responsabilidad. La Biblia dice en Hebreos: obedecer a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas. Si un pastor no está nomás para una foto, un pastor no está nada más para ahora empezar una reunión. No, un pastor está. Yo tengo, y junto a todos los siervos de Dios, una tremenda responsabilidad: que usted se salve. Por eso que usted, todo lo que usted hace, tiene que consultarlo a Dios y a su pastor. Porque una decisión a ti te puede quitar la vida eterna. Una decisión nos puede costar el resto de nuestra vida. Y le voy a dar un ejemplo bien simple. Cuando Adán y Eva decidieron comer de la fruta prohibida, esa decisión les costó toda su vida. No pudieron echar marcha atrás, no pudieron arreglarlo. Desde ese día perdieron la comunión con Dios. En tu mano, en mi mano, está algo más poderoso que una bomba atómica, algo más poderoso que un misil, y se llama una decisión. Hoy jóvenes se están quemando por una decisión de tener pecado sexual antes del matrimonio. Hoy día matrimonios de 20 años se están destruyendo por causa de la inmoralidad y de la infidelidad. Y aunque pidan 1000 veces perdón a la esposa o al esposo, hay una marca que será muy difícil borrar. Hay cosas que no podemos retroceder. Una decisión a mí me puede llevar a la vida eterna, o una decisión me puede llevar al lago de fuego ardiendo. Una decisión. Por eso es que es importante entender qué es lo que es un pastor, cuál es la función de un pastor. No es nomás para que hable de él, es para que ore por ellos, es para que se sujete a ellos, es para que busque guianza, dirección de ellos. No haga las cosas por hacer, porque usted necesita la cobertura de los siervos de Dios. Hasta para comprar un carro se necesita dirección. Porque por un carro hoy día hay personas que no están congregándose porque tienen que pagar la deuda de los 6 años. Ni siquiera son libres para adorar a Dios porque están pensando: ¿y cómo voy a pagar el bill? Qué tremendo es no tener la sabiduría de Dios. Dios nos ayude. Amén. ¿Me está entendiendo? Ese es otro tema, pero ahí lo dejo. Ya. Los bueyes representan los ministros, los siervos. Debajo de, porque ¿dónde estaban los bueyes? ¿Debajo de qué? Del mar, ¿no es cierto? O sea, obedientes, sujetos, sometidos a la totalidad de la palabra de Dios, rodeando por completo. ¿Qué significa rodeando o rodear? Significa velar con responsabilidad por el valor de la palabra. Nuestra misión, la de los enseñadores, es velar de predicar la Biblia tal como está escrita. Aunque la religión tanta diga que es verde, la Biblia si dice que es blanco y yo tengo que hablar que es blanco. Aunque se me vaya toda mi familia en contra, pero toda la vida lo hemos hecho de color verde. No es que la Biblia dice que es blanco. Usted tiene que ser valiente para ser cristiano, porque el reino de los cielos es para los valientes. ¿Y cuándo se nota la valentía? Cuando especialmente hablamos la verdad frente a nuestra familia. Porque la familia de repente puede hacernos la jugada en contra. Ya nos lo invitan a los cumpleaños, ya nos lo invitan. Porque usted es un aleluya ahora. Prefiero hacer aleluya e irme al reino de los cielos, a comerme un asado e irme al lago de fuego ardiente por toda una eternidad. ¿Qué decide usted? Dios nos ayude. Es fuerte, directo. Es que yo soy un pastor directo. Y eso que ahora voy suavecito. No se preocupe. Lo voy a tratar con amor. Porque Dios lo ama. ¿Ya? Mire. Entonces decía. Es que miro para allá, miro para acá. Es que estoy en tridimensión. No se preocupe ya. Dios bendiga a mi hermano que hizo todo esto también.
Amén. Entonces, 10 en cada codo. Igual, totalidad en el ministerio de la palabra. Estaban en 2 hileras. Esto es la amistad con la totalidad de la palabra. Caminar de manera paralela, ¿a qué? A la palabra de Dios. Amén. Y los bueyes obviamente eran mansos y humildes. El siervo de Dios, los siervos de Dios, ¿cómo tienen que ser? Mansos y humildes. Y si hay uno que era manso y humilde, fue Jesucristo. Y el otro que fue muy manso y fue muy humilde, fue Moisés. Pero la Biblia dice, aprender de mí, dice Mateo capítulo 11, que soy manso y humilde de corazón. Amén. Continúo. El mar de fundición. ¿Se acuerda que habían 3 bueyes mirando? ¿Hacia dónde está el norte aquí? El norte está para allá, ¿no es cierto? Hacia el norte, hacia el sur, este, oeste. ¿Qué significa esto? Obviamente los 4 puntos cardinales. Amén. Ahora, ¿pero qué significa detalladamente? Son puntos estratégicos a donde debemos ministrar la palabra de Dios. El Señor dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere en este libro y fuere y se bautizare, este será ¿qué? Salvo. Y el que no creyere, si usted no quiere creer, usted puede seguir siendo ateo o incrédulo o dudar. Dios lo va a dejar libre. Pero una cosa, las consecuencias serán diferentes. El que cree será salvo y el que no cree será ¿qué? Condenado. Entonces, estos son los puntos estratégicos que debemos llevar la palabra del Señor. Y también representa la autoridad delegada por Dios puesta en los lomos de los siervos de Dios. Ministrar hacia 4 puntos. Amén. Hacia 4 puntos del alma. Punto número 1, este es un tema que se va a estar tocando más adelante. Los pensamientos, las emociones, los sentimientos y la voluntad. Amén. Son las áreas totales del alma que deben ser ministradas. Una ministración total. Todo empieza por dentro. En el Antiguo Testamento Dios escribió los 10 mandamientos. ¿Dónde? En 2 tablas. ¿No es cierto? De piedra. En este testamento, en este nuevo pacto, ¿dónde Dios escribe sus mandamientos? En nuestro corazón. Si hay algo que Dios quiere sanar, es tu pensamiento. Son mis emociones. Son mis sentimientos. Porque hay gente que acarrea muchas emociones desde la niñez y no son libres. Esperamos que al final de esta reunión, de esta conferencia, el Señor administre sanidad, liberación y restauración. Porque ustedes, mis hermanas, tienen que ser libres de toda cosa del pasado, de toda tranca, de toda herida. Yo sé que las mujeres son muy emocionales, mucho más que los hombres, y no es tan fácil olvidar algo. Pero eso, que Dios les ayude, porque Dios está aquí para hacer algo glorioso en su vida. Amén. Pensamientos, emociones y también nuestros sentimientos y voluntad. Amén. ¿Le queda claro hasta ahí? Sigo adelante. El mar de bronce descansaba sobre los lomos de los bueyes, o sea, sus debilidades, flaquezas están cubiertas por la palabra. El juicio de Dios sobre los ministros por medio de la palabra. Los lomos descubiertos demuestran la desnudez y la vergüenza. Entre paréntesis, desnudez es símbolo de pecado. La moda cada día está más exponiendo más el cuerpo de la mujer, porque cada día hay más pecado en esta sociedad. Cuidado con la moda, la moda, la moda. Recuerde, ¿qué es lo que somos nosotros? ¿Templo de quién? No, si yo soy miembro de la iglesia Familia de Dios. No, si usted es más que miembro de la iglesia Familia de Dios, o de la iglesia Maranata de allá de Elma, o de la iglesia del Dios viviente, o de la iglesia del Dios vivo, cualquiera sea el nombre, somos el templo del Dios viviente. Amén. Seguimos. Sobre los lomos de los siervos está la responsabilidad de la palabra. Se lo leo. Dice 1 Corintios 4:1, dice, ténganos los hombres por administradores, amén, de los misterios de Dios. Nosotros los ministros estamos para ministrarle a usted, no entretención, para que usted conozca la palabra pura, 7 veces purificada. Amén. Ahora vamos a la segunda parte, el lugar santo. Eso era todo en el atrio. El lugar santo, por favor, segunda de Crónicas, capítulo 4,
verso 7 y verso 22. Dice de esta manera: e hizo asimismo 10 candeleros de oro. ¿De qué lo que eran? Bendito sea el Señor por eso. Eran de oro. Dice, según su forma, los cuales puso en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Sáltese por favor al verso 22 del mismo capítulo. También los despabiladeras, los lebrillos, las cucharas y los incensarios eran de oro, ¿qué? Puro. Y de oro también la entrada de la casa, sus puertas interiores para el lugar santísimo y las puertas de la casa del templo. Qué tremendo valor tiene que haber tenido esta casa, hermano. Solamente en el sentido nada más monetario. ¿Qué significa todo esto? El lugar santo es la plenitud del Espíritu Santo. La totalidad de la luz habla de candelabros. La totalidad de la luz, porque algo tenía que ilumbrar ese lugar. No había electricidad. La totalidad de la luz significa la revelación, la iluminación, la inspiración. Habían 5 candelabros a la derecha y habían 5 a la izquierda. El número 5 significa gracia y ¿qué? Y amistad. Ahora, hay algo bien hermoso acá. Por favor, vaya al libro de Éxodo. Porque estos candelabros eran hechos de ¿qué? De oro puro. ¿Qué significa esto? Y estaban formados bajo el martillo. Por favor, mire lo que dice el libro de Éxodos, capítulo 25, verso 31, hablando del lugar santo, porque dentro del lugar santo estaban los 10 candelabros. Dice así el verso 31 de Éxodos 25: y harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo. ¿Labrado a qué? Se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Tenía bastante escultura, bastante detalle. Ahora el capítulo 27 del mismo libro de Éxodo, verso 20. Dice la palabra: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Estas lámparas o estos candeleros no se podían apagar. Quiero que entienda algo. Eran hechos de oro puro. Y también eran hechos como, no eran metidos ahí a un molde y salían hechos solitos. Eran hechos a puro martillo. Y hay algo que quiero detenerme aquí. La muerte de nuestro Señor Jesucristo iluminó a un mundo que estaba en tinieblas. Y por él pasaron el martillo los clavos. Porque si hay alguien que está hasta el día de hoy iluminando a esta sociedad que está en tinieblas, es el Señor Jesucristo, el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Él fue crucificado bajo el martillo de los romanos. Este candelero no se puede apagar ni un día. Nuestras vidas no pueden hoy día estar bien espiritual y mañana desinflados. De repente hay muchos creyentes que están pero bien encendidos por Dios, y a la otra semana no quieren ni siquiera venir a orar. Estos candeleros son muy simbólicos, porque el lugar santo representa la presencia de Dios, representa la visitación de Dios, hermanos. La Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo, y nuestras vidas no se pueden apagar jamás, porque hay mucha gente que todavía está errante y está perdida y está confusa de qué realmente. La gente dice todos los caminos llegan a Dios. Esa es la mentira más grande del diablo. No todos los caminos llegan a Dios. Uno solo llega a Dios, y es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador.
Bendito sea el nombre del Señor. El lugar santo, hermanos, es algo tremendamente hermoso y glorioso. Por favor, devuélvase a Segunda de Crónicas, capítulo 4, verso 8 y verso 19. En el lugar santo había mesas. ¿Qué significa estas mesas? ¿Para qué eran esas mesas? Dice la palabra del Señor en el verso 8 de Segunda de Crónicas, capítulo 4. Además hizo 10 mesas. ¿Cuántas mesas? El número 10 es muy simbólico también. Es un número que representa prueba. Los 10 mandamientos, la palabra diezmo, las 10 vírgenes, es muy simbólico. Además hizo 10 mesas y las puso en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Igualmente hizo 100 tazones de oro. No era cualquier cosa. Verso, por favor. ¿Eso era, hermano? Sí. Ya, las mesas. Y también dije otro. No, y el 19. Ustedes, por favor, el 19. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Estas 10 mesas representan la consagración total y completa. El diezmo es algo que nosotros consagramos a Dios. No es de nosotros, es de Dios. La Biblia habla de 10 mandamientos. Es algo dado directamente ¿por quién? Por Dios. El número 10 es muy simbólico. Ahora, tenían el pan de la proposición sobre ellas. ¿Qué significa el pan, hermanos o hermanas? El pan es un tipo del Espíritu Divino y la carne de Jesús. ¿Qué hizo Jesús en el día cuando él tuvo la cena con los discípulos? Tomó pan y ¿qué dijo? Tomar esto que es ¿qué? Mi cuerpo. Amén. Ahora, este pan tenía que ser hecho sin levadura. Usted sabe que las que hacen pancitos, hacen cositas, la levadura, ¿qué es lo que produce la harina? ¿No es cierto? Lo infla. Si hay algo que a Dios no le gusta es la gente inflada. La gente que tiene mayor concepto. Porque hay gente que sabe más que Dios, ¿sabía usted? No, si yo sé, pastor, si yo sé. No, si yo sé lo que tengo que hacer. Y sabe más que Dios. Y yo digo, ¿a dónde estudió que usted sabe más de que Dios? Dios nos libre de tener un mayor concepto. Porque la levadura infla. ¿Qué le dijo Jesús a los fariseos? Ustedes sabían mucho de Dios, ellos, ¿no es cierto? Se paraban en la esquina, le dijo sepulcros blanqueados. Ustedes solamente, lo único que han hecho ha sido leudar solamente la palabra de Dios, leudar, porque dicen y no hacen. Y hoy día hay mucha gente así, que dice y no hace. Y un ser humano no vale por lo que dice, un ser humano vale por lo que hace. Yo puedo hablar bonito, oiga, si hasta el diablo habla bonito. ¿Cómo le dijo a Eva? Evita, véngase para acá, mi mijita. Véngase, mi niñita, véngase para acá. Usted tan linda que se ve hoy día, ¿eh? ¿Sabe que si se come de esto, sus mejillas le van a brillar y sus pestañas se le van a encrespar? No, si es muy sutil el diablo. Es muy sutil. Por eso cuidado con la sutileza. Amén. Mejor que uno diga las cosas claras y directas. Dios es así. ¿Ya? Entonces, tenía que ser hecho sin levadura, porque el pecado a nosotros nos infla, ¿no es cierto? Nos infla el pecado. Por eso que gracias al Señor que Él pagó el precio por el pecado. Sigo. Estos panes eran solo para los sacerdotes. Lo dice Levítico, no lo vamos a leer. Era 24, 5 al 9, anótenlo, después lo puede leer. Estos panes eran solo para los sacerdotes. La mesa de los panes es la comunión que debe tenerse ¿con qué? Con la palabra de Dios, porque también la palabra representa el pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda ¿qué? Palabra que sale de la boca ¿de quién? De Dios. ¿Se da cuenta que todo es simbólico? Me está quedando poquitito. Ahora, dentro del lugar santo estaba el altar de oro. ¿Se acuerda que había algo antes? ¿El altar de qué? De bronce. ¿Y el bronce qué es lo que representaba? El pecado, el juicio.
¿El oro qué representa? La Biblia habla de calles de oro. ¿Mar de qué? De cristal. Mire, por favor, vaya a Segunda de Crónicas 4:19. ¿Ya? ¿Lo encontró? Lo leo. Así hizo Salomón todos los utensilios para la casa de Dios, y el altar de oro, y las mesas sobre las cuales se ponían los panes de la proposición. ¿Qué significa esto? Ya, el altar, hermanos, de oro es un lugar de sacrificio para ofrendar y presentar, lugar para ofrecer incienso, o sea, fragancia, que significa ¿qué? Adoración. Cuando se acuerda cuando hubo una mujer que estaba en pecado y llegó y enjugó los pies del maestro con el perfume más caro. ¿Qué es lo que dijo Judas? Oiga, Señor, deténgala a esa mujer. Ese perfume podría haberlo mejor vendido y dárselo a los pobres. Mire qué sutil es este Satanás. Es como los hermanos de repente que me dicen: pastor, si yo me gano el Powerball, le regalo 10 millones y le compro una iglesia. Mejor regame los $20 que tiene ahora. Dios nos ayude. Bueno, el oro representa algo muy simbólico a Dios, lo máximo, la realeza. ¿Ya? Entonces es fragancia, y también era un lugar donde se podía uno comunicar con Dios. Número 16, verso 40, por favor, Números. Ya me queda un poquito nada más. Número 16, verso 40 dice de esta manera: en recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso. No podía entrar cualquier persona. Tenía que ser descendiente de Aarón, y Aarón era el sumo sacerdote, el jefe de todos los sacerdotes. Para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se les dijo Jehová por medio de Moisés. Era algo bastante delicado. Solamente los sacerdotes o la gente apartada podía ofrecer ese sacrificio. Ahora vamos a la última parte del templo, que es el lugar santísimo. Ya, este lugar es extraordinario. Por favor, Segunda de Crónicas, capítulo 3. Esto es lo máximo del templo. Ahora nos metimos a lo máximo, al corazón, a la esencia, a lo glorioso de Dios. Ya, lugar santísimo. Primer parte era el atrio. Segunda parte, ¿qué es lo que era? El lugar santo. Y la última y la más solemne, la más sublime, la más gloriosa, era el lugar santísimo. Ya, bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué dijimos? Segunda de Crónicas 3:8. ¿Lo encontró? Diga: te amo, Jesús. No, con eso no me enamoro ni en nada. Diga: te amo, Jesús. Eso, mi hermana, amén. Porque lo amamos de todo corazón. ¿No es cierto que Él es bueno? Segunda de Crónicas, dijimos, capítulo 3, verso 8. Dice así: hizo asimismo el lugar santísimo, cuya longitud era de 20 codos, según el ancho del frente de la casa, y su anchura de 20 codos, y lo cubrió de oro fino que ascendía a 600 talentos. ¿Qué representa esto? El lugar santísimo era y tenía una forma de un cubo, igual que en el tabernáculo de Moisés, y también igual que al templo o a la nueva Jerusalén que habla Apocalipsis. ¿Se fijó de las medidas? Que decía varias medidas. Mire, vaya al último libro de la Biblia, Apocalipsis 21, verso 16. Porque viene, hermanos, algo muy glorioso para los creyentes. Algo muy esplendoroso para el pueblo de Dios, hermano. La misma medida que tenía el tabernáculo era la que tenía el lugar santísimo, y también la misma medida que tiene la nueva Jerusalén celestial de Apocalipsis, capítulo 21, verso 16. Alguien que me lo pueda leer, por favor.
son iguales, porque Dios es perfecto. Amén. Mire, el lugar santísimo representa el lugar donde habitaba Dios. En el atrio no estaba ahí el Señor. En el lugar santo tampoco. En el lugar santísimo, que era la última parte del video que vimos, ese era el lugar donde Dios se manifestaba. Dice, y es el corazón interior del templo. En él, hermanas, había algo muy importante, que era el arca del pacto. ¿Se fijó esa arca que estaba entre dos querubines? Esos ángeles con esa ala. No son ángeles, ellos son querubines. Son lo máximo de la jerarquía celestial. Están los querubines, los arcángeles, están, hermanos, también los serafines, y están también los ángeles. Estos eran querubines que están ahí. Por favor, para entender un poquito, Primera de Reyes, capítulo 8, versos 6 y 7. Y esta arca, del medio de esta arca, se manifestaba la presencia de Dios. Y no era siempre, era solamente una vez al año. Bendito sea el Señor, que Dios estará, y dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Leo, y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de la sala de los querubines, porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima, y sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo que está delante del lugar santísimo, pero no se dejaban ver desde más afuera, y así quedaron hasta hoy. En el lugar santísimo estaban los dos querubines, y estaba en medio, para que usted me entienda, aquí había un querubín, está el arca, está cubriéndolo con sus alas, y aquí está otro querubín. Cuando Dios aceptaba el sacrificio del sumo sacerdote, que solamente podía entrar ahí una vez al año, solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año en el día de la expiación. Cuando ofrecía sacrificio, el sumo sacerdote se cuidaba por un año, y cuando entraba a ese lugar santísimo tenía que entrar con sangre, para que Dios limpiara y perdonara el pecado de todo el pueblo de Israel. Si el Señor no aceptaba el sacrificio que hacía el sumo sacerdote, él en ese momento moría inmediatamente. Cuando entraba con una soga, para que los de afuera lo pudieran arrastrar. Cuando Dios aceptaba su sacrificio, ¿no hay un pandero por ahí? Hágamelo sonar, hermana. Ahí hay un pandero. Hágalo sonar. Hágalo sonar, por favor, el pandero. Cuando Dios aceptaba el sacrificio del sumo sacerdote, en la vestimenta del sacerdote habían campanillas, y cuando el pueblo escuchaba el ruido de las campanillas, había fiesta, había celebración, porque Dios había aceptado el sacrificio del sumo sacerdote a favor de todo el pueblo de Israel. Hermanas, era un lugar exclusivo para una sola persona. ¿Le digo algo? Ese mismo Dios que estaba en el lugar santísimo está aquí con nosotros esta tarde. Le digo algo que representa esos dos querubines. Número uno, representa la palabra, y número dos, representa el Espíritu Santo. Hoy Dios se manifiesta entre medio de la palabra y entre medio del Espíritu Santo. Quiero terminar con algunas fotos del templo. Espero que me la puedan ver. Este es el templo de Jerusalén, especialmente en los días de Jesucristo. Recuerde, este es el segundo templo. Pero para que usted me entienda, ¿ve esto que está ahí, la letra C, ese punto rojo? Voy a empezar de afuera. Esas son paredes. ¿Me sigue, no es cierto? Sigan los puntos rojos. Eso de afuera era el lugar de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos los que no éramos hebreos. Ahí usted
y yo solamente podíamos llegar. Ni siquiera teníamos acceso ni siquiera a lo que es el atrio de adentro, el exterior o el atrio interior. Ni siquiera teníamos acceso a la puerta, hermana, porque no éramos hebreos. Ni siquiera podíamos participar de toda la gloria bendita de Dios. Ese es el atrio de los gentiles. Ustedes, las mujeres, en el tiempo antiguo solamente podían llegar hasta ahí. Y aquí hay un balcón. Ese balcón de ahí, ahí solamente ustedes podían llegar. O sea, al patio exterior. Solamente podían llegar ahí. Y aquí estaban ustedes, las mujeres. Y aquí estaba el atrio de los leprosos. Qué tremenda la diferencia que vino a hacer Jesús, hermano. Esto que está aquí, ahí, es el santuario que está dividido en dos partes. Espero que me lo pueda entender. Para que me entienda ese santuario. Ahora voy a romper la foto de ese que está ahí, de la letra F. Está dividido en dos, porque ahí está el lugar santo y atrás está el lugar ¿qué? Santísimo. Y ahí solamente podía entrar solamente los sacerdotes, nadie más. Y atrás, que es el lugar santísimo, solamente podía entrar el sumo sacerdote. Ahora, usted ve lo que está ahí, ¿no es cierto? Esa pared negra, ¿la ve? O en el lado de acá, que está ahí. Eso no es una pared, eso es un velo. Y permítame explicar esta última parte, que es el velo. Por favor, vaya a segunda de, préndame la luz un poquitito, por favor. Vaya a segunda de Crónicas, capítulo 3, verso 14. Y con esta parte ya voy a terminar. Porque algo extraordinario sucedió con ese velo. Algo sobrenatural sucedió. Nadie podía entrar detrás de ese velo, nadie. Solamente una persona, y una vez al año. Lo encontró segunda de Crónicas, capítulo 3, verso 14. Dice así: hizo también el velo, preste atención a los colores, de azul, número 1, otro púrpura, carmesí y lino, e hizo realzar querubines en ese velo. Ese velo estaba hecho de 4 cosas: color azul, púrpura, carmesí y de lino. Y tenía figuritas de ¿qué? De querubines. ¿Qué significa esto? El azul es un color celestial, significado de que Jesús es terrenal como celestial, porque en Jesucristo habían dos naturalezas, la humana y la divina. Cristo representa la terrenal y Jesús representa ¿qué? La divina. Por favor, alguien ábrame Juan capítulo 3, verso 13, para que me entienda por qué tenía que ser de esos colores. Azul, en representación de la doble naturaleza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Lo encontró alguien que lo pueda leer fuerte, por favor? Juan 3:13. Miren lo que está diciendo. Jesús está ahí en la tierra hablando con los discípulos. Le dice: nadie subió al cielo sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. Pero ¿dónde estaba Jesús? Con los discípulos. Humanamente estaba aquí, pero divinamente ¿dónde estaba? En el cielo. Por eso es que no muchos conocen quién es Jesús. ¿Se acuerdan que Jesús preguntó: ¿quién dice la gente que es Jesús? ¿Y qué dijo la gente? Oh no, algunos dicen que tú eres un profeta. Dios bendiga a la iglesia del nombre que entiende lo que es Jesucristo. ¿Qué significa el color púrpura? Que era el segundo color. El color púrpura es el color real e indica a Jesús como el Rey de Reyes. La Biblia dice en Apocalipsis que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor
de señores. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué significa el carmesí? Eso usted lo puede encontrar, no lo vamos a leer. Apocalipsis 17:14. Carmesí es el color de sangre, indicando a Jesús como el Cordero de Dios. Esto sí quiero que lo lea. Isaías 53, verso 3 y 4. Isaías 53, verso 3 y 4. Dice así, hablando de Jesús: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. El color carmesí representa a Jesucristo como Cordero que fue sacrificado y que derramó su sangre para perdonar y limpiar los pecados de toda la humanidad. Ese velo también era de lino. ¿Y qué significa el lino? Por favor, vaya a Apocalipsis capítulo 19, verso 7 y verso 8. El lino para Dios representa las acciones justas. O sea, Cristo fue e hizo acciones justas. Él nos justificó a todos nosotros, los pecadores. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 7 y versículo 8? Hablando del lino, porque el velo tenía que ser de esos 4 elementos. Dice la palabra del Señor de esta manera: gocémonos, ¿cómo dice? Y alegrémonos y demos gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El velo que hacía una tremenda separación era el lugar que estaba enfrente del lugar santo, y por detrás estaba el lugar más glorioso. El velo era un separador entre el lugar santo y el lugar santísimo. Hermanas, el velo representa nuestros pecados, porque el velo, detrás de todo esto, hermanas, dice que el Señor, y aquí hay algo glorioso. Y quiero que se ponga en pie, por favor, por un momento. Si hay algo que nos separaba a nosotros de Dios, es el pecado, como dice Isaías 59. Detrás de este velo había gloria o había muerte. Pero ¿sabe lo extraordinario? Dice Mateo, por favor, abra la Biblia en Mateo capítulo 27. Que el día que nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue crucificado, dice que algo pasó con el velo. Ese velo que nos distanciaba, ese velo que nos separa, ese velo que no nos permitía experimentar lo que hoy estamos experimentando. Dice la Escritura en Mateo 27, verso 51, dice: y he aquí, voy a leer el 50 para que me entienda. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Cuando Él exhaló su último respiro en la cruz, dijo: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y cuando Él hizo eso y falleció humanamente, mire lo que sucedió con ese velo del templo. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos. Pero esto es lo extraordinario, que se rasgó de arriba a abajo, y la tierra
tembló y las rocas se partieron. Hermanas, si lo hubiese roto un ser humano, habría empezado de abajo hacia arriba. Pero esto lo rompió Dios de arriba hacia abajo, para que usted, para que yo, los que éramos pecadores, hoy tengamos la gran bendición de poder entrar al lugar santísimo, al lugar de su gloria, al lugar de su santidad, al lugar de su presencia, porque Jesucristo, Él rompió el velo a través de su muerte. Por eso, ¿cómo no alabarlo? ¿Cómo no bendecir a mi Señor, hermanas? Si gracias a Él, hoy día usted y yo estamos en el lugar más sagrado, en el lugar más solemne, que Dios te pueda tocar. Es para decir: ¿quién soy yo, Señor? Para que dentro de mí more tu Espíritu Santo. Bendito sea el Señor, hermanas. En la actualidad este es el templo. Y lo único que hay en este lugar, que es Jerusalén, esa pared que está ahí, es el muro de los lamentos. Es lo único que quedó de reliquia. Ahí es donde van a llorar todos los judíos. Y van a orar y a lamentar, porque piden que Dios levante nuevamente su templo. Le meten papelitos con oraciones ahí. Es un lugar que está tomado por los árabes, porque ahí está la cúpula de la roca y una mezquita, porque ellos se tomaron el lugar. Y solamente Tito, quien fue el que echó abajo el templo, les dejó ese muro como recuerdo para que se amarguen el resto de sus vidas. Vive Dios, que viene la construcción del tercer templo. Y viene, hermanas, y Dios nos prepare, porque cada oración que ellos están haciendo, ellos lloran, todos los días lloran y piden que Dios vuelva a los israelitas de vuelta a su tierra, y piden que Dios pueda venir y que pueda restaurar la gloria primera. Pero la Biblia dice que la gloria final será más grande, será más grande, será más gloriosa que la primera. Dios te bendiga, mi hermana. Alabamos al Señor, dale gracias, porque ahora viene la parte donde usted y yo tenemos que entender que ahora somos el lugar donde Dios quiere morar en su gloria, en su esencia, en esta casa que es este cuerpo, esta alma y este espíritu. Alabado sea tu nombre, Señor. Sí, Señor. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pasa de la muchedumbre, donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Aleluya, sí, Señor. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver.
qué gran privilegio tenemos de poder entrar al templo en estos momentos. Aleluya. Digamos una vez más, aleluya. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pasa de la muchedumbre, donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Señor, Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pasa de la muchedumbre, donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Amén. Tócame, límpiame, heme aquí. Señor, tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Dile al Señor, mi hermano, aleluya. Tócame, límpiame, heme aquí. Señor, tócame, límpiame, heme aquí. 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 Dile al Señor, llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este inmenso privilegio, Señor. Por esta gran oportunidad, Señor amado, de poder estar delante de tu presencia, Señor, y poder presentarnos, Señor Jesús. Gracias, Señor amado, aleluya. Levanta tu manito, mi hermano, y agradécele al Señor este gran privilegio, aleluya, de poder estar delante de la presencia del Señor. Es un privilegio, mis hermanas, especialmente para nosotras, aleluya,
que no teníamos entrada, mi hermana, pero ahora por su gracia, por su sacrificio podemos tener entrada hoy día.